bendecimos, Señor, te glorificamos. Gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, por tu favor. Te adoramos, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, a través, Dios mío, de tu presencia, Padre. Vamos a predicar tu palabra, Señor, en esta tarde. Yo le pido, Señor, la sabiduría, le pido que sea usted hablando en nuestras vidas, Señor. Que su palabra venga como bálsamo, que su palabra, Señor, como medicina sea para nosotros, Señor. Que a través de tu palabra, Padre, podamos ser edificados, podamos ser confrontados, corregidos, limpiados, Señor, consolados. Amado Dios, una vez más abriré mi boca para predicar la verdad de tu palabra. Yo le pido a usted, Señor, el poder, la autoridad, la unción para poder predicar tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Bendícenos, bendícenos en esta hora, Dios. Padre, reprende toda obra del mal, toda obra de las tinieblas, todo poder contrario, Señor, que quiera estropear, que quiera perturbar, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos ese poder y esa autoridad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Damos gracias al Señor, hermanos, aleluya, en esta hermosa tarde que Dios nos permite estar aquí reunidos, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Dios bendiga a su pueblo. Amén. Y Dios bendiga a aquellos, hermanos, que podrán ver esta transmisión. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga y que la palabra del Señor pueda correr y pueda ser glorificada. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y que se oiga que hay un pueblo que alaba y que glorifica al Señor. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Cuando usted lo tenga, nos confirma con un amén. Aleluya. Gloria al Señor. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos amén. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez el 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tome su asiento en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a meditar bajo el tema la iglesia y el evangelismo. Amén. La iglesia y el evangelismo. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, el verso que acabamos de leer del Evangelio de Marcos, capítulo 16, específicamente el versículo 15, está, mis amados hermanos, lo que se conoce como la gran comisión. Amén. A través, hermanos, de esas palabras que el escritor sagrado establece, hermano, gloria al Señor, que nuestro Señor Jesucristo, amén, mandó, hermanos, a los apóstoles, a los discípulos, aleluya, a que predicasen el Evangelio. Amén. Y el Señor les dice literalmente, hermano, en el versículo 15: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Y el Señor manifestó, hermano, que habría dos reacciones, amén, al predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dijo que había un grupo que iba a creer y había un segundo grupo que no iba a creer. Amén. Y cada grupo, hermano, alabado sea Dios, tendría una consecuencia, amén, de tal decisión. Aleluya. La Biblia dice que aquellos que creyeren serían salvos. Amén. Pero aquellos que no creyeren serían condenados. Alabado sea Dios. Amén. Pero vemos, hermano, aleluya, que la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo no solamente, hermano, fue a los apóstoles. Amén.
el Señor les dijo que fueran por todo el mundo. Amén. Ahora, yo quiero hacer una pregunta retórica, hermano, no me la contesten. Amén. Pero ¿pudieron los apóstoles, amén, predicar el evangelio en todo el mundo? La respuesta es no. Ellos no pudieron, hermano, predicar el evangelio en todo el mundo. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, llegamos a la conclusión de que ese mandato, esa ordenanza, no fue solamente para los apóstoles de ese momento, los discípulos de ese momento que escucharon, hermanos, las palabras de nuestro Señor. Amén. Sino, hermanos, que esa ordenanza es para todo aquel que se convierte en un discípulo de Cristo. Amén. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí, hermanos? Amén. Pues entonces, mis hermanos, la ordenanza también es para nosotros. Amén. Hermano, el deseo del Señor Jesucristo, desde que Él pisó la tierra, amén, desde que Él inició su ministerio específicamente, la Biblia dice, hermano, que cuando Él, en el Evangelio de Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4, amén, se habla de que Jesús principia su ministerio, amén, y dice que aquel hombre que estaba ahí de la sinagoga abre el rollo del libro del profeta Isaías, amén, y empiezan las palabras a ser leídas, y decía, verdad, que el Espíritu del Señor estaba sobre Cristo, amén, el cual lo había ungido para predicar buenas nuevas, amén, para predicar el año agradable del Señor, amén. Ese fue el propósito, hermano, gloria al Señor, primario, por el cual el Señor, hermano, aleluya, establecía que había venido a predicar el Evangelio, a traer buenas noticias, a quebrantar, a sanar los quebrantados de corazón, a dar apertura de la cárcel, amén, libertar a los cautivos a través del poderoso Evangelio del Señor Jesucristo, amén. Aleluya. Vemos, hermano, también la gran importancia de predicar el Evangelio del Señor cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que en algún momento, hermano, alguien se le acercó al Señor, en algún momento Jesús se le acercó a alguien y le dijo, sígueme, amén. Y dice la Biblia, hermano, que aquel hombre le dijo que lo dejara, aleluya, enterrar a su padre y después le iba a seguir. Y las palabras de Cristo fueron, deja que los muertos entierren a los muertos y tú predica el reino de Dios, alabado sea Dios. Demostrando, hermano, que la predicación del Evangelio, la predicación del reino de los cielos va por encima, alabándose, de cualquier responsabilidad humana, va por encima, mis amados hermanos, de cualquier sentimiento, alabado sea Dios. A veces, hermano, aleluya, hemos escuchado, alabado sea Dios, que primero está la familia, que primero está, aleluya, los seres queridos. Yo puedo entender algo, mis amados hermanos. Claro que el ministerio y los ministerios empiezan en la familia, pero cuando se trata de predicar el mensaje, cuando se trata, mis amados hermanos, de la salvación de un alma, está por encima la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios, aleluya. Una de las características más comunes de la iglesia, hermano, tiene que ver con la gran comisión, amén, que Cristo nos ha encomendado, y es predicar el Evangelio, amén. Debemos asumir nuestra responsabilidad y a su vez comprometernos para llevar a cabo esta difícil misión, amén. Fíjese, porque uno de los propósitos, hermano, que debe de tener la iglesia cristiana o que hay en el cristianismo, amén, es, ¿verdad?, la evangelización a las almas perdidas, amén. Y repito, hermano, el apóstol, Cristo escribe en el Evangelio de Marcos, vemos lo que está escrito, palabra de Cristo, dice que Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, amén. Hermano, tenemos que entender qué es lo que el Señor nos ha mandado a anunciar, amén. La palabra que aparece ahí, ir, hermano, es una ordenanza. La palabra ir que aparece ahí, que dijo nuestro Señor Jesucristo, es un mandato.
aleluya, si le amamos, dice la Biblia, guardar sus mandamientos. Y uno de los mandamientos del Señor fue: vayan y prediquen el Evangelio. Amén. Aleluya. Es lo mismo que la Santa Cena, que el Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Es una ordenanza y la iglesia tiene, hermano, la obligación y la responsabilidad de obedecer la palabra de nuestro Dios. Amén. Ahora, la Biblia dice qué es lo que tenemos que ir a anunciar. La palabra del Señor dice qué es lo que tenemos que ir a predicar, y dice que es el Evangelio. Amén. Ahora, viene una pregunta: ¿qué es el Evangelio? Amén. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio, hermano, en palabras sencillas significa buena noticia. Amén. Entonces, cuando decimos, hermano, que vamos a evangelizar, lo que estamos diciendo es que vamos a ir a llevar buenas noticias. Amén. Hermano, el Señor fue claro en decir: vayan y prediquen el Evangelio. Amén. Tenemos que ser sinceros, hermano. Honramos a todos aquellos que predican en las calles. Honramos a todos aquellos, hermanos, que salen a evangelizar, a repartir tratados. Honramos a todos aquellos que hacen la labor evangelística. Pero tenemos que reconocer, hermano, que hay un grupo determinado, seleccionado, que, hermano, no está predicando el Evangelio. Están llevando, hermano, aleluya, noticias, están llevando, aleluya, cargas a las calles. Están llevando, mi amados hermanos, todo menos el Evangelio de Cristo. Alabado sea Dios. Amén. A veces pensamos, hermano, que, mire, que el evangelismo es simplemente ir a mandar al infierno a todo el mundo. Amén. Y aunque por el pecado merezcan el infierno, amén, usted tiene que entender que el Señor mandó a predicar el Evangelio. Y el Evangelio, mis amados hermanos, es la buena noticia, es hacerle ver al hombre, primeramente, aleluya, que existe un Dios. Aleluya. Segundo, alabándose la condición del hombre, hacerle ver, hacerle entender que está en pecado, que necesita arrepentirse. Alabándose a Dios. Llegar, hermano, con la palabra y demostrar bíblicamente que el hombre está muerto en delitos y pecados, que el hombre está separado de Dios, que el hombre necesita, aleluya, la reconciliación de Dios por medio de Cristo. Alabándose a Dios. Y por último, hacerle entender que el único Salvador, el único medio, el único, hermano, puente que puede el hombre usar para llegar al cielo es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dijo: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva, solo Cristo salva. Esta es la buena noticia, decirle al mundo entero que un hombre hace más de 2000 años que vino al mundo y sufrió la cruz y murió por los pecados, y al tercer día se levantó. Alabado sea Dios. Y promete un reino eterno. Alabado sea Dios. A su nombre. Alabado sea Dios. Aleluya. Es lo que se tiene que anunciar y predicar, el Evangelio. Y a veces pensamos, hermano, que evangelismo o evangelizar es simplemente ir a criticar al pecador. Amén. Y de criticar, hermano, gloria al Señor, a los que no son cristianos. El Señor dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Amén. Vayan y prediquen el Evangelio. Buenas noticias. Ojo, que con decir buenas noticias no estoy hablando que no se va, hermano, a hablar la verdad de lo que el Evangelio conlleva. A veces también, hermano, hay un error. También hay un extremo y otro extremo. Están aquellos, hermano, que dicen, que se ponen a decir a todo el mundo que son hijos del diablo, que son, hermano, merecedores del infierno, y lo son, pero de una manera déspota. Amén. Que, hermano, empiezan a decir que son, usan palabras hasta fuertes, hermano, que hasta pena me da decir. Hermano, nombre de animales. He escuchado predicadores en las calles, hermano, a través de las redes sociales, que le dicen a la gente que son cerdos, hermano, que son animales, que son perros, que son esto, que son burros, que son esto, hermano. Y ellos creen que están evangelizando. Amén.
Amén. Hacerle ver su condición por la palabra. Amén. Y a veces usamos palabras, hermanos, que se oyen bonitas, pero no van alineadas con la Biblia. Amén. Y usted ha escuchado, hermano, que uno dice, Dios ama al pecador. La Biblia no dice así. La Biblia dice que Dios está airado con el impío. La Biblia dice que Dios está airado con el pecador. La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra aquellos que no obedecen el Evangelio de Cristo. Lo que tenemos que anunciar y decir es que Dios mostró su amor, que siendo pecadores Cristo murió en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. El hombre, hermano, necesita el perdón de Dios. Aleluya. Y a veces decimos, no, Dios te quiere tal y como tú eres. Dios no nos quiere, hermano, tal como somos. Amén. Porque si no, ¿para qué envió Cristo? Amén. Dios, hermano, es muy diferente. Que Dios nos ama o nos amó a pesar de lo que somos, no como somos, a pesar de lo que somos, a pesar de que somos mentirosos, a pesar de que somos adúlteros, blasfemos, idólatras. Dios mostró su amor. Dios te mostró misericordia, te mostró amor a pesar de cómo eres. Pero Dios no te ama como tú eres. Aleluya. Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere darte nueva vida. Amén. Alabado sea Dios. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias, mis amados hermanos. Aleluya. La iglesia, hermano, tiene que compartir el mensaje de salvación de manera, hermano, grupal, de manera personal, pero en todo momento, hermano, todo cristiano está, hermano, comprometido a anunciar el Evangelio de Cristo. Amén. La Biblia dice, hermano, que Hechos capítulo 1, versículo 8, que el Señor le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿para qué iban a recibir ese poder? Para predicar, para ser testigos, hermano. Aleluya. Para testificar, amén, de las maravillas de Dios. Amén. El Evangelio debe ser predicado. La palabra dice ir y predicar el Evangelio. Por un tiempo, hermano, el Evangelio del reino había sido proclamado solo a las ovejas perdidas de Israel. Acuérdense que en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 24, en algún momento Jesús dijo que Él había venido primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La Biblia dice, hermano, que en el libro de los Hechos, que en algún momento los discípulos solamente le predicaban a los judíos. Amén. Pero llegó un momento, hermano, que el Evangelio se empezó a anunciar a los gentiles. Amén. Y la Biblia dice, hermano, que fue, no recuerdo si fue en Antioquía, donde se predica el Evangelio a gentiles y se inicia la iglesia y empieza la iglesia a expandirse, hermano, en el medio gentil, a predicar el Evangelio. Alabado sea Dios. Amén. El maestro, hermano, autorizó que se vaya a cumplir con la gran comisión, predicando tanto a gentiles como judíos, es decir, todo el mundo. Por eso el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Amén. No simplemente, mi amado hermano, ¿verdad?, a un determinado grupo, a todo el mundo. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta misión de predicar el Evangelio es de predicarlo a toda criatura. Amén. A toda persona, sin hacer acepción, sin hacer, hermano, aleluya, divisiones. El Evangelio tiene que ser escuchado por el rico y por el pobre. El Evangelio tiene que ser oído, hermano, en oídos del intelectual y del ignorante. Amén. El Evangelio tiene que ser anunciado a la clase social alta como a la clase social baja. El Evangelio tiene que ser anunciado a toda criatura, a todo el que respira. Tiene que escuchar que hay una buena noticia para su alma. Gloria al Señor. Amén. Alabanza al Señor. Aleluya. Y para eso, hermano, Dios necesita de nosotros. Para eso Dios necesita de la iglesia. Para eso Dios necesita, mi amado hermano, que usted y yo estemos dispuestos, amén, a predicar el Evangelio de Cristo. Amén.
Para eso Dios quiere, hermano, que usted entienda el Evangelio. Amén. Y como se lo dije en la vigilia pasada, que este hombre, Charles Spurgeon, hermano, que un hombre, un predicador tremendo, hermano, él definió el evangelismo, se lo dije, que era como decirle a un mendigo dónde encontró su pan. Amén. Un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró su pan. Amén. Alabado sea Dios. Fíjese, ¿alguna vez usted ha visto vio la película del Titanic? Y ha escuchado la historia del Titanic, ¿sí o no? Amén. Pero a lo mejor hay algo que usted no sabe del Titanic, y es que ahí hubo un hombre que predicó el Evangelio a mucha gente que estaba por morir. Amén. Y esa historia está en la biografía, hermano, de un hombre llamado John Harper. Amén. Ese hombre, hermano, un pastor bautista escocés. Amén. Se dice, hermano, que salió de Londres para Chicago a predicar el Evangelio. Había sido invitado por uno de los grandes predicadores también de aquel tiempo, llamado Moody. Amén. Y él se dirigía allá con su hija, su sobrina. Y cuando aquel gran barco, mi amados hermanos, choca con aquella montaña de hielo y empieza, ¿verdad?, a sacar a las personas, él puso a salvo a su hija en un bote salvavidas y a su sobrina. Amén, según la historia. Amén. Y se dice que cuando el barco se está hundiendo, él salta al agua, y en medio del agua fría dice un sobreviviente. Amén. Dice un sobreviviente, mi amados hermanos, que testificó 6 meses después que el barco se hundió en una vigilia, en un lugar, en una iglesia, porque él se convirtió en Cristo. Pero él testifica que John Harper, mientras, hermano, se agarraba de un palo, de una madera, le dijo a aquel joven, aleluya, ¿eres salvo? Y dice que le dijo, no soy salvo, reciba al Señor Jesucristo y será salvo. Y mientras una hora lo aventaba y lo regresaba a donde él estaba, le volvía a preguntar, ¿eres salvo? Y él decía, aún no. Y él le dijo, recibe al Señor Jesucristo. Testifica este joven, hermano, que este hombre llamado John Harper se movía predicándole a cualquiera que miraba por ahí antes que muriera, antes que se hundiese. Y cuando ya su cuerpo no resistió, él murió, pero murió predicando el Evangelio. Aleluya. Y él testifica en su testimonio, y dice él, que él decía a la iglesia, yo soy el última alma ganada de John Harper. Alabado sea Dios. Imagínese qué bonito cuando usted anhela, hermano, testificar de las maravillas de Dios. Amén. Pero a veces, hermano, le digo, no hay un interés de anunciar el Evangelio, ni de manera, si no hay de manera personal, si no hay de manera, hermano, en nuestras redes sociales, como a veces tenemos la oportunidad de llegar a personas a través de las redes sociales, a través, hermano, de muchas formas, hermano, gloria al Señor. Será difícil que usted desee predicar el Evangelio, hermano, de manera propia. Amén. Que usted salga o salgamos, hermano, porque a veces lo que hay es pena, a veces lo que hay es miedo, y es entendible. Amén. Pero debe, hermano, como dice el apóstol Juan, el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Porque lo que usted tiene que hacer, número uno, pues es orar, leer la Biblia, ¿verdad? Y testificar de que hay uno que salva y se llama Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Hemos sido llamados, hermanos, a ser la luz del mundo. La Biblia dice, hermano, en Mateo capítulo 5, versículo 14, que el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. El Evangelio no puede estar encubierto. El Evangelio no puede estar, hermano, encajonado. El Evangelio tiene que salir a la luz. Usted tiene que hacer que el Evangelio en usted alumbre a otros. Amén. A veces veo, hermano, tristemente, cristianos que se avergüenzan de ser cristianos. Cristianos que tratan de vivir una vida neutra para que no perder, hermano, vínculos sociales. A veces, hermano, estamos, aleluya, en un grupo que no es el grupo que no son cristianos, hermano, y nosotros tratamos de ser lo menos
que dichas personas no sepan que somos cristianos, para que dichas personas no se alejen, hermano, de nosotros. Amén. Y eso no debe ser así, porque el apóstol Pablo dijo a los romanos, hermano, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Alabado sea Dios. Amén. Solo el evangelio, mi amado, es el que ha podido cambiar, hermano, la historia. Amén. Yo estaba analizando el otro día, hermano, estaba analizando que Cristo vino a cambiar la historia del mundo. El nombre de nuestro Señor Jesucristo ha venido a cambiar la historia. Amén. Porque ese nombre, hermano, que es un nombre que el nacimiento de Cristo vino a cambiar el tiempo, vino a cambiar el panorama. Tanto, hermano, que el tiempo se mide antes de Cristo y después de Cristo. Alabado sea Dios. Cuando usted va a cuantificar, cuando aquellos hermanos grandes, sabios y científicos cuantifican, ellos dicen antes de Cristo y después de Cristo. Alabado sea Dios. Porque Cristo, hermano, tiene que ser anunciado por todos lados. Alabado sea Dios. Amén. Aleluya. Recuerda, hermano, que la Escritura dice que el apóstol Pedro, hermano, se le dijo que sería pescador de almas. También nosotros, hermanos, nos hemos convertido en pescadores de almas. Amén. La Biblia testifica que cuando Pedro lanzó la red, espiritualmente hablando, 3,000 almas vinieron al Señor. 3,000. Amén. Pero Pedro predicó el evangelio. Y usted lo puede ver. El apóstol Pedro predicó en el libro de los Hechos. Anunció, hermano, esa gran bendición. En Hechos capítulo 2, verso 41 y en Hechos 4:4. Amén. La Biblia dice, ¿verdad?, que primero fueron 3,000 y después fueron 5,000. Amén. Y la iglesia empezó a crecer. Y la iglesia empezó a expandirse. Amén. ¿Saben por qué a veces, hermanos, lo tenemos que decir con mucha pena? Porque a veces, hermanos, nos hemos vuelto un poco negligentes. A veces, hermanos, nos hemos vuelto perezosos. Amén. Y no queremos, hermanos, sacrificar una área de nosotros. Y a veces, hermanos, ¿por qué las iglesias están vacías? A veces, ¿por qué, hermano, hay poca membresía en las congregaciones? Porque no hay un trabajo evangelístico. Amén. Porque no hay un trabajo, hermano, evangelístico. Aleluya. Este hombre que le conté, John Harper, amén, que cuando él se convirtió al evangelio, hermano, se dedicó a predicar, y él entregaba una iglesia, hermano, que llegó a tener 500 miembros. Amén. En poco tiempo, porque él se dedicó a pregonar el evangelio. Amén. Hermanos, si nosotros nos uniéramos, y fíjese que a veces también, como dije, somos negligentes, tanto los líderes, tanto la iglesia, le pensamos tanto, pero si nosotros, hermanos, le pusiéramos empeño al evangelismo, hermano, local, al evangelismo masivo, hermano, a un evangelismo en nuestros hogares, cultos en nuestro hogar, para que nuestros familiares vengan, ¿verdad? Aleluya. Que salgamos a visitar a nuestros vecinos, aleluya. Que salgamos, ¿verdad?, a lugares a anunciar, aleluya, que Cristo les ama, que Él puede restaurarle. Yo le aseguro, hermano, que el Señor también se glorificaría y almas, hermano, vendrían a la iglesia del Señor. Amén. De manera paulatina. Pero imagínense, hermano, que logremos ganar uno. Ya no es uno más. Que logremos ganar un matrimonio, ya son 2. Que logremos ganar una familia, ya son 4, ya son 5, ya son 6. Amén. Pero es necesario, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, hermano, en Ezequiel capítulo 3, versículo 18, hay una frase ahí que se le habla al profeta y se le dice que si uno ve al impío y no lo amonestare, no le apercibiere de su pecado, dijo el Señor, en aquel tiempo el impío morirá, pero su sangre la demandaré de ti. Amén. Hermanos, nosotros, aleluya, de manera espiritual,
advertirle, hermano, a la humanidad que viene un juicio, que viene peligro sobre ellos. Amén. Y ojo, nosotros estamos llamados a predicar. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros estamos llamados a predicar, a anunciar el Evangelio. Pero nosotros no podemos salvar. Amén. Por eso, hermano, si el hombre cree o no cree, dependerá de ellos. Pero nosotros ya libramos nuestra responsabilidad. Por eso la Biblia dice, hermano, a través del profeta, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? Amén. Por eso dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian paz, de los que anuncian la salvación. Alabado sea Dios, aleluya. Amén. Por eso el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Y le cerró ahí con un punto, a toda criatura. Luego dice el Señor, ahora está hablando sobre los que oyen. Y dice, el que cree va a ser salvo, pero el que no cree va a ser condenado. Amén. Pero la Biblia dice, hermano, que el que oye la palabra y no lo obedece, ya tiene quien le juzgue. Alabado sea Dios. La palabra que escucharon, esa palabra les juzgará en el día postrero. Alabado sea Dios. Amén. Tenemos una responsabilidad, amados hermanos. Amén. Porque Dios nos pedirá cuenta, mis amados hermanos. Amén. Acuérdense que en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, también habla de que se predica el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo. Luego tenemos 2 de Timoteo 4, 5, que dice, haz obra de evangelista. Amén. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Amén. Hermanos, es necesario que la iglesia vuelva a la prioridad, hermano, que es anunciar el Evangelio. Que usted y yo, hermano, estemos conscientes de nuestra responsabilidad. Predicar el Evangelio no solamente es para el pastor. Predicar el Evangelio no es solamente para los evangelistas. Predicar el Evangelio es para todo aquel que es discípulo de Cristo. Amén. Usted puede predicar en su escuela, en su trabajo, con sus seres queridos. Usted puede anunciarles el Evangelio. Amén. Usted puede anunciarles el Evangelio, alabado sea Dios. Mire, hermano, lo que dice 1 de Corintios capítulo 9, verso 16. Vamos a ir finalizando. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amén. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, dice Pablo. Alabado sea Dios. Que nosotros haga eso, hermano, de querer testificarle a alguien de Cristo. Cuando se dé la oportunidad, cuando tengas, hermano, la oportunidad, aleluya, de predicar, de anunciar el Evangelio, no te detengas. A Timoteo le dijeron, predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Amén. Alabándose a Dios. El apóstol Pablo, hermano, ¿cuántas almas se ganó? Se ganó muchas almas para el Señor, pero él tenía, ¿verdad?, esa importancia, esa responsabilidad en compartir el Evangelio. Amén. La Biblia dice que cuando él estaba en la cárcel de Filipos, amén, y el carcelero estaba a punto de matarse, la Biblia dice que Pablo y Silas le dijeron, no lo hagas. Y dice que le predicaron el Evangelio y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y
fue bautizada y fue, hermano, escrito sus nombres en el libro de la vida. Amén. Alabado sea Dios. Es necesario, mis amados hermanos, que nosotros entendamos, hermano, que tenemos que despertar, tanto nosotros como líderes, como pastores, tanto la iglesia. Amén. Porque, repito, estamos, hermano, en cuatro paredes. Es verdad. Amén. Estamos, hermano, gloria al Señor. Es verdad. Dándonos palabras nosotros mismos. Amén. Y a veces, hermano, se nos olvida que hay un familiar que está perdido. Usted tiene que tener ese deseo de que la familia se salve. Amén. Usted tiene que tener el deseo de que otros conozcan lo que usted ha conocido. Alabado sea Dios. ¿Se acuerda cuando llegaron los espías a Jericó? Y dice la Biblia que una ramera llamada Rahab les ofreció, aleluya, su casa y los resguardó. La Biblia dice que los espías le dijeron que, pues gracias, ¿no? Y la mujer dijo, no, yo sé que su Dios le va a dar Jericó. Yo sé que ustedes van a conquistar Jericó, pero yo les voy a decir algo, ténganme misericordia a mí, hagan piedad de mí. Y dice que le dijo, aleluya, los espías le dijeron, muy bien, está bien, vamos a tener misericordia de ti. Y cuando ella escuchó la aprobación, ella dijo, pero yo tengo mamá, pero yo tengo papá, pero yo tengo familia. ¿Y sabe qué le dijeron los espías? Está bien, todo aquel que esté dentro de la casa no perecerá. Así que ve y dile a tus amigos, a quien sea de tus parientes, que entren a la casa. Así también nosotros tenemos que sentir y decirle, entren a la casa, porque viene el juicio. Alabado sea Dios, y Dios salvará a los que estén dentro. Alabado sea Dios. Amén. Mi alma alaba al Señor. La iglesia y el evangelismo. No tenemos que avergonzarnos. Y quiero terminar diciéndole, predique el evangelio. Testifique de Cristo. No se avergüence. Comparta una prédica, comparta un mensaje, comparta un verso bíblico, comparta, haga algo, pero predique el evangelio. Usted puede predicar el evangelio, hermano, testificando. Amén. Usted puede predicar el evangelio, repito, desde su perspectiva, donde usted esté, en su lugar donde usted se encuentre, en la escuela, en el trabajo. Amén. A través de sus redes sociales puede usted testificar de Cristo. Amén. A nuestros seres queridos. Pero es necesario, hermanos, que la iglesia entienda que tiene una función. Y esa función nadie la va a hacer sino nosotros como iglesia. Es tiempo, hermano, de mirar, como el Señor le dijo a los discípulos. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero alcen su vista, dijo el Señor, y vean que los campos ya están blancos para la siega. Ha llegado el tiempo, hermano, de ir a sembrar la palabra y de cosechar almas para el Señor Jesucristo. Amén. Así que la iglesia tiene que entender que hay una comisión, hay una ordenanza, y es predicar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Y el pueblo del Señor dice amén. Gloria al Señor. Aleluya. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Gloria al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amado Dios, yo te pido que en esta tarde podamos, Señor, tener ese deseo de compartir tu palabra. Podamos ser verdaderos evangelistas. Podamos ser verdaderos discípulos, Padre. Y que podamos llevar tu palabra a diferentes lugares, Señor. Que podamos testificar de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a hacerlo con todo amor, con toda sabiduría. Te pido por mis hermanos, Padre. Te pido por las iglesias.
Te pido por todos los hombres, Padre, valientes que predican tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser una iglesia misionera, a ser una iglesia, Padre, que ame las almas, Señor, porque tu palabra dice que hay galardón para aquellos. Tu palabra dice que es sabio el que gana almas, Padre. Tu palabra dice, Dios mío, que es inteligente aquel que anuncia tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Padre, porque sé que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a aquellos que han de escuchar esta palabra, Señor. Despierte en ellos ese deseo y ayúdales a aquellos que ya lo están haciendo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde y Dios bendiga a los hermanos que vayan a ver la transmisión. Amén. Alabado sea Dios. Bien, hermano, vamos a finalizar. Gloria